previa a su lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara esta misma semana, pero que también ya ha sido presentada y promovida en otros espacios. Para ampliar detalles en torno a la temática y conocer sobre la obra más reciente del doctor Herrera, el día de hoy nos acompañan el autor, obviamente, quien es investigador del Departamento de Física del CINVESTAB y un gran divulgador de la ciencia, y también otros dos importantes físicos, el doctor Alberto Carramiñana Alonso, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, y el doctor Miguel Ángel Pérez Sangón, investigador del Departamento de Física, también de este centro, pero pues también nuestro coordinador académico en este programa transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. El pasado mes de abril se presentó a la humanidad el resultado astrofísico más mediático del que se tiene memoria, una observación que duró 4 noches, realizada desde diferentes puntos del planeta, que implicó el análisis de datos por varios años, más de 2, para la obtención de sus primeros resultados. Se trató de la primera imagen de un agujero negro supermasivo. México fue parte del equipo internacional que consiguió obtener esta primera imagen de un agujero negro. El Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en el volcán Sierra Negra, en el estado de Puebla, fue uno de los 8 telescopios ubicados en distintas latitudes de Chile, España, Estados Unidos, Hawái y el Polo Sur, que conjuntamente formaron el Event Horizon Telescope. Todos estos instrumentos se sincronizaron para observar un mismo objeto y combinar los datos recopilados en una supercomputadora hasta obtener una imagen única de un agujero negro en la galaxia Messier 87 a 55 millones de años luz de la Tierra, con una masa de 6.5 mil millones de veces la masa del Sol y un horizonte de eventos equiparable al tamaño de nuestro sistema solar. Es precisamente uno de los descubrimientos científicos más importantes de este siglo, la detección de las ondas gravitacionales, así como los agujeros negros, el eje sobre el cual versa la obra del doctor Herrera y su relación con otras cosas de las cuales nos va a platicar. Antes de adentrarnos en el viaje cósmico que nos presenta el doctor Herrera, le pedimos al doctor Carramiñana nos comente brevemente sobre los grandes proyectos de infraestructura que dieron la posibilidad de obtener la primera imagen de un agujero negro, entre otros, el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. El doctor Carramiñana es físico y maestro en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con un doctorado en Astronomía de Rayos Gamma por la Universidad de Durham, Inglaterra. Forma parte, como decía yo, del INAOE, donde aborda la astrofísica de altas energías. Es coautor de innumerables publicaciones relacionadas con su área de especialidad, además del seguimiento óptico de fuentes de rayos gamma, rayos X e infrarrojo y la caracterización de sitios astronómicos, habiendo presentado centenares de trabajos en congresos internacionales y también aportado en la difusión de la astronomía a diferentes niveles. Él ha sido promotor de ambiciosos proyectos astronómicos en nuestro país y propició también la formación de un grupo científico que consiguió la sede del Observatorio de Rayos Gamma, el High Altitude Walter Cherenkov, para nuestro país. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también a la invitación, a Miguel Ángel, a Gerardo, más que gracias, felicitaciones por el libro y por la labor de divulgación y por poner, luego de ahí salen otros proyectos y así va uno concatenado, ¿no? Entonces, disculpen que ponga aquí una referencia personal, pero más o menos para situarme en esta historia, yo estudié, como les dijeron, en la UNAM, periodo, y en 1987 salgo termino la maestría en la UNAM y me voy 6 años a Europa, lugares muy bonitos ahí a estudiar, y regreso en 1993 al INAOE, donde del 95 al 2000 más o menos fui coordinador de astrofísica, luego volví a ser coordinador de astrofísica del 2004 al 2011 y luego director del 2011 al 2016, lo cual un poquito me situó, me puso casi como testigo del Gran Telescopio Milimétrico. Alfonso Serrano era director del Instituto de Astronomía de la UNAM cuando yo era estudiante.
y fue de los que firmó los papeles de apoyo para que me becara a la UNAM y saliera a Inglaterra. Más o menos por esas épocas Guillermo Haro regresó a la UNAM en el 84, yo lo vi ahí muy viejito, pero todavía ahí inquisitivo y como dicen por ahí dando lata. Falleció él en abril del 88, más o menos un año y medio después de que Alfonso Serrano entrara a la dirección del Instituto de Astronomía Lunar. Cuando yo me fui a Inglaterra no había mención alguna de hacer un gran telescopio milimétrico en México, pero ya cuando me tocó regresar por el 93, Alfonso Serrano estaba buscando gente para entrar a este proyecto, ¿no? Entonces hubo un momento en medio de gestación de este proyecto, ¿no? Entonces, un poquito del antecedente, ya habrán oído, es el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, donde Guillermo Haro, pues con un puñado de gentes, trabajaron con la Cámara Schmidt, pusieron a México en el panorama internacional de la astronomía en aquel entonces, y siempre pues alguien que buscó hacer instrumentos de punta en México, el telescopio San Pedro Mártir, actualmente administrado por la UNAM, y el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro. Esta fue la primera misión del INAOE que creó el mismo Guillermo Haro en 1971, a finales del 71. Entonces Alfonso Serrano entró a la dirección del INAOE en el 92, después de 4 años de haber intentado promover el gran telescopio milimétrico. Yo más o menos calculo que fue un poquito la muerte de Guillermo Haro la que desencadenó una discusión sobre hacia dónde se debería dirigir la astronomía en México. Unos grupos pugnaban por desarrollar un gran telescopio óptico y otros por un gran telescopio milimétrico, y eso fragmentó a la comunidad astronómica, en aquel entonces situada en la UNAM. Alfonso Serrano llegó al INAOE y desde ahí pudo promover este proyecto. Más o menos al año de que yo regresé al INAOE y empecé a oír del gran telescopio milimétrico, fue aprobado. Siempre son fechas de estas de noviembre, el mes de noviembre ha sido como mágico, será porque además noviembre de años como el 94, el 2000, 2006, siempre son cuando están cerrando los sexenios. Fue aprobado en noviembre de 1994 por Carlos Salinas de Gortari, justo cuando entré, justo cuando entraba Ernesto Zedillo a la dirección, y era el concepto que había en aquel momento del GTM, era hacer un telescopio 50 metros de diámetro capaz de hacer astronomía milimétrica en longitudes de 1 a 4 milímetros. Y se aprobó en aquel entonces por 56 millones, creo que eran 48 millones de dólares, la mitad México y la mitad de Estados Unidos, lo cual pues, luego eventualmente pues, fue aumentando, ¿no? Entonces lo primero fue la selección del sitio, y se compitió. Estas son un poquito contornos de humedad relativa, entonces uno sabe que según se va uno hacia el centro del país y hacia el sur es más húmedo, las partes norte son más secas, entonces una posibilidad era situar este telescopio que requiere una atmósfera seca en el norte, pero otra cosa que se fue estudiando fueron sitios muy altos. Cofre Perote, Nevado de Toluca fue el primer sitio alto, y Sierra Negra era el sitio más alto estudiado, y se encontró que los sitios más altos son los mejores para este tipo de telescopios, mejor que los sitios del norte, ¿no? Este es el volcán Sierra Negra, la cima está a 4.600 metros, y esta es una foto pues ya imposible, porque aquí es antes de que hubiera telescopio ahí en la cima. 1996 se escogió, compitió el diseño del telescopio, el cual fue un diseño alemán, Man Technology, el que fue aprobado, un diseño de antena al aire libre, mientras que por mucho tiempo se había especulado si sería un telescopio con domo, ¿no? Este diseño tuvo que ser revisado, y esto ya fue, de hecho, al instante que se decidió el diseño, aumentó el costo más o menos a 72 millones de dólares, porque se pasó como de un diseño conceptual a un diseño pues ya un poquito más preliminar, y de hecho ya detallado. Se hubo que hacer una cimentación profunda dentro de la montaña. En 1999
empezó la construcción de estos pilotes de unos 20 metros de profundidad, 1 metro de diámetro, que anclan al telescopio a la superficie sólida. Esos 18 metros están llenos de piedra pulverizada, no tan sólida. Aquí lo más escalofriante es que se hacían estos barrenos, se metían estos tubos, y algunos de los trabajadores, de hecho, se metían ahí abajo unos 15 metros a ver que el colado se hiciera bien, lo cual pues mucho mérito. Esto es en el año 2000, ya empezó la construcción de la base del telescopio. Aquí pueden ver desde ahí el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl, y aquí también la Malinche, esto desde al ladito del pico de Orizaba. En 2001, con el cambio, fue el primer cambio de sexenio que tuvo el proyecto, y una disminución en el presupuesto. Eso fue un poquito recurrente y se puso un poco más lenta la obra, pero fue avanzando ya la estructura de metal. Había un piloto de helicópteros que le empezó a gustar mucho el telescopio, entonces tomaba estas fotografías desde helicóptero a varios, ahí sobrevolando la montaña, ¿no? Alfonso Serrano insistió mucho y en cierta forma impactó en la construcción del telescopio, que se hiciera la mayor parte del telescopio posible en México. De hecho, 85% del telescopio fue hecho en México. En particular, toda la pista por donde corre el telescopio fue hecho por la empresa Batec en Morelia, y fue una obra hecha con muchísima precisión, ¿no? Aquí un poquito otros sobrevuelos de helicópteros. Una de las piezas que no se hizo en México fue este es la caja de esto que viene siendo un valero. La parte de abajo del telescopio es de concreto, está fija al suelo, pero la parte metálica gira. Entonces este valero pues es la interfaz de estos. Y la caja es una estructura 1 metro de ancho, 6 por 6 metros, 30 y tantas toneladas, y era lo que determinó de qué tamaño tenía que ser el camino para subir a la montaña. La antena fue construida en el suelo, a un lado de la estructura, y fue completada ahí a mediados de 2005. Este era uno de los contrapesos que tiene la antena. Ahorita luego la van a ver armada toda junta. Estos contrapesos de hierro. Por cierto, el telescopio, el diseño de esta empresa Man Technology fue hecha de manera a que se pudiera hacer con acero mexicano. Fue una como especificación, tarea que les dio Alfonso Serrano para que todo el acero del telescopio se hiciera aquí en México. Entonces tiene estos hoyos por donde luego se rellenaba de concreto para hacerlo más pesado y justamente balancear la antena a su nivel. Y aquí, como pueden ver, están inspeccionando la parte donde encaja este contrapeso con el telescopio. En 2005 quedó esta pista. La pista está hecha son 7 segmentos, hay una pequeña división entre cada uno de estos, dan toda la vuelta al telescopio. Y aquí pues estos carritos, buggies, estos sí son italianos y fabricados y traídos para el telescopio, exprofeso, ¿no? Y este es uno de estos contrapesos que fueron elevados y puestos en esta estructura. Entonces aquí pueden ver, esto es ya hacia mediados finales del 2005, toda la estructura de acero hecha en México. Aquí la antena en el suelo, y en noviembre de 2005 hubo una maniobra un poquito escalofriante que consistió en levantar 420 toneladas de la antena y colocarlas aquí de manera precisa. Para eso se usaron 2 de las 3 grúas más grandes que había en el país en ese momento, capaces de levantar 1000 toneladas cada una grúa fija, que era de color rojo, y la grúa móvil amarilla, no, al revés, la amarilla era la fija. Y aquí hubo cierta competencia porque estaban instalando ballenas para el segundo piso de la Ciudad de México, y el entonces jefe de gobierno,
Andrés Manuel López Obrador pues, las necesitaba, pero pues, las prestó ahí un ratito para el levantado. Y estaban un poco pasadas en principio para levantar una estructura de 400 toneladas, excepto que a 4.500 metros las máquinas, al igual que nosotros, no rinden exactamente igual, y fue pues, una maniobra con cierto riesgo. Estaba asegurada la antena, pero la maniobra se hizo de manera impecable. Aquí están viendo esto, se tenía que instalar aquí de manera precisa. Había por ahí un trabajador que iba diciendo, viene ahí ante la grúa, se colocó de manera impecable. Y así, en diciembre del 2005 ya estaba el telescopio. Se soldaron esto durante 3 semanas, se estuvo poniendo cualquier cantidad de soldadura para que esto ya quedara fijo, los contrapesos con la antena milimétrica, ¿no? Aquí pueden ver, este era cuando se agregó toda esta rueda dentada para el movimiento en elevación del telescopio ahí ya en 2006. En mayo de 2006 empezaron a instalar los primeros paneles, y aquí más o menos cuando entró Gustavo Chapela a la dirección del CONACYT, Alfonso Serrano habló con él pues para buscar recursos para terminar la antena, y pues parte de la motivación política fue terminarla antes de que acabara el sexenio, con lo cual de repente 2005 y 2006 fluyeron los recursos que no habían fluido los 2 años anteriores, ¿no? Entonces en septiembre de 2006 ya se fue completando toda la estructura del telescopio, ya estaba de la antena en sí, y aquí colocando los paneles en la cima para el gran día, nuevamente en un noviembre como 10 días antes del fin de sexenio, cuando subió aquí Vicente Fox al telescopio y firmó esta observación. Curiosamente, esta fue la primera luz del telescopio, no fue en la banda milimétrica, se usó el receptor de holografía que después se usaría para caracterizar la antena, más bien fue como una longitud de onda de 2 centímetros, pero la señal, el objeto que se estudió, que sale aquí en esta curva de papel, es M87, justamente. Esa fue la primera observación centimétrica del telescopio, y para ser justos, el telescopio, si bien estaba armado, no era todavía capaz de hacer observaciones en la banda milimétrica. Cuando uno dice 2 centímetros o irse a 3 milímetros, eso implica un factor de 10 en la precisión de la antena, en la precisión del apuntado, y eso en realidad fue un proceso de algunos años lograr la precisión del telescopio. Aquí estaba armada la antena, pero no tenía la precisión para hacer la astronomía milimétrica, lo cual pues llevó incluso a la Auditoría Superior de la Federación a hacer algunas observaciones, no precisamente astronómicas, ¿no? Pero mientras pues se fue ajustando la superficie, con el presupuesto un poco reducido, pero bueno, no se puede todo. Y fue hasta 2010, yo era en aquel entonces, 2010 era coordinador de astrofísica, 2011 entré a la dirección del instituto, y ese es un paso entre, ahora sí que ver los toros desde la barrera o entrar al ruedo, caray. Pero bueno, ya había pasado lo más grave, pero ahí fue toda la parte de la alineación óptica del telescopio en 2011, con miras a tener ya una primera luz en la banda milimétrica. Al final, más del 70 y más bien cerca del 80% de la inversión del telescopio la hizo México. La antena es propiedad de México, no de la contraparte estadounidense. La contribución estadounidense son los instrumentos científicos, la cámara de volómetros a 1 milímetro, y este receptor a 3 milímetros para el estudio de fuentes muy lejanas, ¿no? Y se fue ajustando la antena. Al momento de la inauguración con el presidente Fox debía tener una precisión en la superficie de unos 3 milímetros, que es completamente insuficiente para observar radiación de longitud de onda de 3 milímetros. En 2011 alcanzó una precisión 180 micras, la cual ya es buena para hacer observaciones, o más bien para hacer observaciones demostrativas en la banda de 3 milímetros, todavía no 1 milímetro, ¿no? Entonces esto es con el mismo receptor
que se usó en la inauguración con el presidente Fox. Esta es caracterizaciones de los 32 metros de paneles que tenía el telescopio instalados hasta no hace mucho, que es con lo que se inauguró el telescopio, ¿no? Y entonces aquí esta barra muestra en micras cuál es más o menos la presión de la superficie en este momento, y era 180 micras, y eso permitió hacer una primera observación y hacer anuncio y un poquito de publicidad positiva al telescopio. Esto se hizo en junio de 2011 y Alfonso Serrano falleció el 12 de julio del mismo año, 40 días después de que el telescopio hizo su primera luz astronómica. El telescopio, pues, le pusimos aquí a propuesta, le pusimos el nombre de Alfonso, y hicimos también aquí arriba están parte de las cenizas de Alfonso Serrano junto al telescopio. Entonces, bueno, hoy en día es el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, que ha sido polémico por todos lados y que también recibimos, no fue en noviembre, ahora fue diciembre del 2012, donde no fue a favor, más bien tuvimos ahí un golpecillo publicitario, y más o menos, nada más para situar cuándo llega esta publicidad. Salimos en el noticiero de Televisa, pero luego empezando el miércoles 5 y el jueves 6 de diciembre sobre, pues, el engaño del telescopio, cómo los científicos le piden dinero al gobierno. Y esto fue cuando acababa de entrar el día 1 de diciembre Enrique Peña Nieto, cuando el 7 de diciembre se iba a presentar el paquete económico del Congreso, y pues un poquito lo que hemos ido interpretando es que esto era un golpe contra la propuesta de aumento a todo el gremio de ciencia y tecnología, y esto es porque estamos en una posición un poco frágil en que tenemos como un ícono de la ciencia donde de alguna forma la imagen de toda la ciencia en México pudo ser golpeada solo a través de golpear un solo proyecto, ¿no? Yo creo que nos falta tener un aparato científico más robusto donde esto no repercuta por todos lados. Afortunadamente el telescopio empezó operaciones unos meses después, ¿no? Quedó claro que pues sería, según el gran engaño, pero el telescopio ya estaba en condiciones de operar con los 32 metros. Y esta apertura, si ven la diferencia de los paneles, estos son paneles de muy alta presión, ajustados con una presión como de 60 micras, y estos estaban pues ya esperando ser reemplazados para completar la superficie, algo que se logró este año, ¿no? Con esta superficie fue con la que se hicieron las observaciones de M87 hace pues ya casi 2 años, hace año y medio, y ahora el telescopio pues ya cuenta esto, y esto aumenta en 40% la superficie del GTM. Entonces ahora tenemos un telescopio todavía mejor que en aquel entonces. La especificación inicial era que la superficie tuviera una precisión de 75 micras con una meta de 70, y pues en 2013-14 el telescopio alcanzó una precisión de 52 micras. Entonces, para quien quiera ahorita repasar la historia, pues en términos de tiempos y presupuestos, tal vez podemos discutir que si cómo salió el proyecto, pero en términos de especificaciones tenemos un telescopio mucho mejor, y tenemos, me refiero a todo el país y la comunidad, mucho mejor de lo que se planteó en un origen. Cumple con creces todas las especificaciones que se plantearon. Estas son propuestas en el 94 y esto es la realidad hace unos años, y todavía ha ido mejorando la superficie. De 2013 en adelante ha estado en operación, y bueno, esta es un poquito es un poco triste que esta sea un poco pueda sintetizar el avance del proyecto. Esto es más el presupuesto que tuvo el telescopio del 94 hasta el 2015. 2016 fue el último año en que me tocó ver el presupuesto, ya después pues ya no sé cuál es, pero estas líneas rojas
dividen el sexenio de diferentes presidentes, ¿no? Sí, pero empezando desde Zedillo, Fox, Calderón y aquí Peña Nieto, ¿no? Entonces, este aumento así de presupuesto, uno es inversión y el otro gasto corriente, ¿no? Es más o menos natural porque el telescopio todavía no estaba en construcción, estaba en la fase de diseño y de búsqueda de sitio, y aumentó el presupuesto cuando inició la construcción, pero pues después, como pasaba, pues entra un nuevo gobierno y pum, cayó aquí. Por aquí en algún momento entra Chapela, se da el argumento de que si se puede terminar el telescopio dentro del sexenio, y llega el apoyo, y los 2 años con mayor presupuesto, bueno, junto con son los últimos 2 de este sexenio, ¿no? Este es el final del sexenio, mayor presupuesto, y estos 2, igual, mayor presupuesto. Después fue inaugurado el telescopio, y claro, vino las preguntas, pero si está inaugurado, ¿por qué no está operando y haciendo astronomía? Entonces cayó el presupuesto, vinieron unas auditorías, aquí ya andaban sufriendo el director del INAHUA anterior a mí, José Guichard, y luego aquí Alfonso, pues fue al Congreso, habló con la oposición priista de aquel entonces, ¿cómo se llama el ex director, el secretario de Hacienda y luego de Gobernación? No, el que terminó de Relaciones Exteriores. Sí, hombre. Perdón, es que ya la memoria. No, antes. Bueno, no, más famoso. Videgaray. Eso. Alfonso Serrano hablaron con Videgaray, que era el de la Comisión de Hacienda en el Congreso, y consiguieron esto que se llamó el apoyo del Plan de Primera Luz, y con este apoyo en 2010, ahí grillado en 2009, en 2011 se consiguió justamente esta primera luz antes de que falleciera Alfonso. Y luego aquí tuvimos el plan de terminación que financió ya la expansión del telescopio a los 50 metros. Entonces, bueno, ya mucho porque nos tenemos que ir a los hoyos negros. Nada más les cuento que en 2006 se nos acercaron gente que sabía que había infraestructura de gran latitud para poner un observatorio de rayos gamma. Hicimos una colaboración con muchas instituciones, incluido, perdón, esta lámina vieja que pone así el entiendo que esto es políticamente incorrecto aquí, poner al Silvestado en la pero una colaboración entre muchas instituciones. Un poquito con el aprendizaje GTM, pues planteamos un calendario que sabíamos que podíamos cumplir con una serie de hitos de la instalación de este observatorio de rayos gamma, el cual fue, entonces, gracias a plantear hitos y saber que se podían cumplir, pudimos, y también del presupuesto, entender mejor el presupuesto. También hay que decir que HAWC es en cierta forma más sencillo que el telescopio milimétrico y menos riesgoso. Y entonces pudimos construir aquí HAWC abajito del GTM. Esto es visto desde el pico de Orizaba, y básicamente tuvimos que extender camino y electricidad, lo cual ahorró tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces, bueno, tenemos estos 2 observatorios funcionando, sacando observaciones del cielo, y solo para, pues estoy ahora de tiempo completo en HAWC, pues nada más para presumirles que tanto el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano como el observatorio HAWC, ahora expandido con estos tanquecitos alrededor, todos estamos a la casa de los hoyos, de los agujeros negros, ¿no? Este es un reportaje que hicieron en New York Times en 2015 sobre el GTM. Claro, luego mis colegas astrónomos dicen que nunca hay que mostrar pues, nubes en los sitios astronómicos, pero a todo el mundo les gustan las nubes, ¿no? Entonces, en realidad el sitio tendríamos que insistir que tiene condiciones luego óptimas, sin nubes, mucho tiempo que aquí se vean las nubes. Y entonces, tanto en GTM como en HAWC estamos estudiando aquí hoyos negros supermasivos. Esta no es imagen de HAWC, ustedes ya a lo mejor ya la vieron en el cine.
hoyos negros supermasivos de galaxias activas como Markarian 421, Markarian 501, hoyos negros de dimensiones estelares como en SS 433, aquí hay una emisión de rayos gamma relacionada, y aquí son unos límites en la búsqueda de PBHs que se llama Primordial Black Holes. Estos son hoyos negros más o menos que tienen la masa como de una montaña, que se tendrían que estar evaporando si es que se crearon en el universo temprano, y el por qué se habrían creado, pues Gerardo lo sabría mejor que yo, ¿no? Y bueno, pues ya termino con esta imagen, la galaxia M87 vista en tremendo detalle. Aquí el jet, que desde hace poco más de 100 años se había ya observado de este núcleo activo. Y luego, yendo a la parte central, esta imagen del hoyo negro supermasivo con sus 6.500 millones de masas solares ahí en medio. Y bueno, vale, pues muchas gracias. Muy bien, pues bueno, ya empezamos a entrar en calor, ya entendemos un poco más sobre la infraestructura. Pero también, pues para ya entrar en materia, a continuación le vamos a pedir al doctor Miguel Ángel Pérez Angón nos comente un poco más sobre el papel que en años recientes pues es un nuevo perfil que ha adoptado el doctor Herrera, ya como divulgador, tiene ya varias obras, ¿no? Ha estado muy en contacto con la comunidad para hacer esta labor de comunicación de la ciencia, ¿no? de pues, mostrarla un poquito más accesible a la sociedad, no nada más a los universitarios o a los investigadores, sino abrir este espectro, y sobre todo pues, con su participación en distintos espacios, la publicación de sus libros, la interacción que tiene con los jóvenes, pues bueno, ya tiene labor en esto. Entonces nos gustaría, doctor, que nos comentes un poco, ¿no? Sobre ahora sí que la relación que has mantenido tan próxima con el doctor Gerardo Herrera, las obras previas y la propia que estamos ahorita presentando, para saber un poquito más del doctor en esta faceta. Sí, cómo no, gracias, Ceci. Bueno, primero hay que mencionar el alto sentido de la oportunidad que tiene Gerardo para publicar sus libros. Este es su 6º libro de divulgación. ¿A qué otra cosa se dedica a hacer además en los últimos años, los últimos 6-7 años? 4 sobre física de las energías, que es su especialidad. Que es un área pues, muy cercana a su interés. Él trabaja en la colaboración ALICE, que les interesa, bueno, es una colaboración internacional en el CERN, que les interesa caracterizar procesos físicos que pudieron ocurrir en el origen del universo, el Big Bang, y entonces pues la conexión con lo que nos está describiendo en este libro sobre agujeros negros y ondas gravitacionales, pues es muy directo. Pero el sentido de oportunidad lo menciono porque de los 4 libros que tiene sobre física de las energías, uno de ellos es sobre el bosón de Higgs, que lo sacó precisamente meses después del descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN. Lo primero que cuando yo supe eso, me pregunté, ¿qué es lo que hace Gerardo? ¿Es un reportero que está trabajando de noche para sacar? No, lo que pasa es que tiene interés en diferentes temas, tiene mucho más tiempo que muchos de nosotros para dedicar a escribir, y escribe muy bien sobre divulgación. Y en este caso, cuando vi la portada, dije, ¿qué es lo que hace Gerardo? Que esta foto pues tiene meses de haberse publicado, y pues apareció en la portada, que es también otra vez el sentido de oportunidad. Supongo que sí está pagando regalías la editorial a GTM, pero si no, okay, bueno, entonces pidió la autorización. Entonces en ese aspecto le pediste a GTM que te hagan la foto. Ya que estabas pues, publicando de una vez a propósito.
Bueno, pero hay también una conexión. El sexto libro que tiene no es sobre física propiamente dicha, sino es sobre el mal uso que se le da a los datos estadísticos en muchos contextos. En ese sentido, Gerardo es miembro de la planta académica de nuestro doctorado transdisciplinario, y uno de los aspectos que enseñamos a nuestros estudiantes es precisamente el saber bien usar los datos estadísticos de manera correcta, apropiada. Gerardo, por supuesto, es un especialista, o sea, los físicos experimentales de altas energías pues manejan muchos datos estadísticos y tienen que tener claro qué quiere decir la precisión de tener un descubrimiento. O sea, no es cualquier cosa que le reconozcan el descubrimiento de una nueva partícula como fue el bosón de Higgs. O sea, el grado de precisión que se requiere es altísimo, mientras que en su libro describe históricamente varios contextos donde se usaron los datos estadísticos, incluso en algunos casos de manera trágica para personas, ¿no? Entonces creo que eso sí, bueno, en general los medios de comunicación utilizan también la información estadística de manera bastante laxa, como para convencer a sus lectores de que compren su periódico, pero no para propósitos de tipo experimental o menos aún realmente estadístico. Bueno, ese es su quinto libro. La razón por la que también nos interesó invitar aquí a Alberto y a Gerardo en esta presentación es que tenemos un proyecto de tesis de doctorado de Minoa Reséndiz, donde nos interesa esto que mencionó Alberto, de que el flujo de efectivo, el flujo de los recursos no llegaba, etc. Entonces lo que nos interesa, le interesa a Minoa, es desde el punto de vista de políticas públicas en ciencia y tecnología, el comparar dos grandes proyectos de infraestructura experimental como son el GTM y el HONC. ¿Por qué hubo tanta diferencia en el periodo de financiamiento, el periodo de instrumentación, de llevar a cabo y terminar cada proyecto, y de ahí tratar de sacar alguna regularidad, alguna propuesta para someterla pues, a nuestra Cámara de Diputados, la de Senadores, y tratar, ese es su objetivo, de tener algo como lo que tienen los brasileños. Y en Estados Unidos, Europa, pues esto es común, donde primero tienen definido el presupuesto de un nuevo proyecto y luego ya empiezan a operar. Mientras que en México los científicos primero hacen miles de propuestas para ya aplicar sin tener seguridad de si nos van a aprobar los presupuestos. Pero los brasileños, una comunidad más cercana a nosotros, esto ya lo resolvieron hace tiempo. O sea, ellos lo que tienen en su ley de ciencia y tecnología es un esquema de presupuesto regular para ser aprobado cada año, cada 2 años, para grandes proyectos. Es un presupuesto de $100 millones, para que una vez dentro del esquema presupuestal de Brasil, los científicos brasileños ya saben que van a poder disponer de esa cantidad pues, distribuida en algunos años. Y entonces lo único que tienen que hacer nuestros colegas científicos brasileños es ponerse de acuerdo entre ellos en qué orden van a utilizar esos presupuestos. Y con ello, por ejemplo, ya ellos, los brasileños, están trabajando en su segunda luz de un acelerador de luz síncrotron. Nosotros apenas estamos, que parece que va a arrancar en un año o 2 años, y no hemos podido convencer a nuestros legisladores de que para financiar estos grandes proyectos de infraestructura se requiere cierta seguridad, estabilidad en el flujo del dinero, de manera que sí se pueda programar con tranquilidad y no perder todo el tiempo, bueno, mucho tiempo, en estar haciendo visitas especiales
los responsables o a la Cámara de Diputados para que aumenten los presupuestos. Y creo que en este caso, como mencionó Alberto, la diferencia entre el proyecto de GTM y de HOC es realmente así muy clara. O sea, bueno, lo primero que hizo Minoa fue ver desde el punto de vista de la bibliometría la producción de cada uno de los dos telescopios, y el HOC tiene ya no miles pero cientos de publicaciones en pocos años de operación, mientras que el GTM va publicando poco a poco su producción. Pero este home run, para hablar de la terminología que en nuestro medio ahora todo el mundo aprecia, de esta foto la primera foto de un hoyo negro, pues eso con exceso rebasa todo la inversión que se tuvo en este proyecto. Uno de mis colegas, técnicos experimentales de altas energías, exageró un poco, pero dijo, con esa foto ya se justifica todo el proyecto. Bueno, ya estamos viendo que en HOC también están obteniendo información sobre otros tipos de hoyos negros. Bueno, Alberto y Gerardo son miembros del comité doctoral de Minoa, entonces esperamos que nos ayuden a definir, primero Minoa está recabando muchos datos tanto históricos como presupuestales y por supuesto también científicos para redondear su propuesta. Hay varios otros tipos de infraestructura experimental que podría también mencionarse en su tesis. Por ejemplo, hay un proyecto que creo que a nivel latinoamericano ha sido el más exitoso, que es el Observatorio Pierre Royer, que es un observatorio de astropartículas, que es una colaboración internacional, está ubicado en la Argentina, y creo que de ahí también surgió mucha experiencia que tienen ahora los colegas que trabajan en HOC. O sea, no nada más en haber adquirido la experiencia de cómo convencer a nuestros funcionarios de conseguir el financiamiento adecuado, pero también la experiencia, la expertise en la parte de, en este caso, de detectores de tipo Cherenkov. Creo que eso se combinó muy bien, pero ¿en qué medida se van a poder reproducir estos eventos de infraestructura experimental? Pues no sabemos, porque por lo menos en México no hay nada al respecto, y pues nos gustaría que se impulsara a ese nivel. Una de nuestras estudiantes egresada ahora sí tuvo la hazaña de, a través de su trabajo de tesis, impulsar un cambio en la ley de ciencia y tecnología, por parte de su tesis, que es el cambio donde ahora los investigadores de instituciones públicas podemos recibir regalías o fundar empresas sin que haya conflicto de interés entre nuestro trabajo en una institución con fondos públicos y una empresa privada. Bueno, le pregunté a Gerardo que si ya vivía si regalían de estos libros, y parece que no da, pero yo creo que en ese sentido creo que Gerardo, digamos, sería el Carl Sagan de mexicano, o sea, tanto por su exposición en los medios como por el escribir, el redactar trabajos a nivel de divulgación. Hay otros digamos, laboratorios de infraestructura experimental mexicanos que también se podrían considerar en el contexto de Teresa Minoa, como el Centro Nuclear de Salazar, que también en términos de financiamiento creo que a lo mejor sí rebasa un poco todo el centro a GTM, pero también llevó muchos años, o sea, no es así de fácil convencer a los administradores en el medio público mexicano de que aprueben financiamientos a largo plazo. Ahora lo más
lo máximo que tiene CONACYT creo que son el financiamiento para laboratorios nacionales, que son 10 millones de pesos, y punto. O sea, hablar de millones de dólares en el contexto de la Ley de Ciencia y Tecnología Mexicana o de CONACYT está fuera de nuestro estudio. Y también es una hazaña que nuestros físicos experimentales, como Gerardo, como Alberto, se involucren en estas tareas sin tener la seguridad de si van a contar con el financiamiento, no día a día, pero entonces creo que, bueno, conozco un poco el desarrollo de HOC, lo que hicieron en HOC para poder convencer a la contraparte de Estados Unidos fue de que a través de proyectos hormiga, o sea, proyectos de investigadores individuales financiados por el CONACYT, pues se fueron armando todos los fondos necesarios para empezar el proyecto y luego ya ponerlo en operación. En el medio latinoamericano, bueno, Gerardo también ya estaba involucrado, se está discutiendo mucho esta dificultad que tenemos para financiar, proyectar grandes proyectos de infraestructura experimental. Uno que yo creí que ya estaba aprobado, que es un laboratorio que le llaman Andes, que estaría precisamente en un túnel que va a comunicar por carretera Chile y Argentina. Entonces, para establecer un observatorio con detectores de materia oscura o de neutrinos es muy adecuado. Ya una vez teniendo la infraestructura de la carretera, pues entonces el costo de abrir un laboratorio ahí es relativamente barato, pero me han dicho ahora los colegas mexicanos y latinoamericanos que está en duda por los cambios que ha habido en Argentina y Chile. O sea, otra vez la incertidumbre que tenemos a nivel económico, político, nos limita mucho a las posibles tareas de gran impacto a nivel internacional que de una manera u otra no se nos da naturalmente. Entonces creo que MINOA va a tener mucho material para estudiar, porque en algunos casos sí hemos tenido éxito y en otros no tanto, y entonces tratar de ahí de impulsar algún cambio. Lo que hizo Alma Cristal Hernández, que fue nuestra estudiante que se involucró en el cambio de la Ley de Ciencia y Tecnología, fue convencer primero a uno de los diputados. Ya una vez convencido el diputado, entonces ya es relativamente fácil empezar a convencer a las comisiones de Ciencia y Tecnología de que impulsen propuestas, cambios que se vean en términos de 3 años, porque no están más en ese tiempo ahí. Entonces, vamos a ver hasta dónde se puede llegar, pero desde el punto de vista de políticas públicas, creo que en nuestro doctorado sí tenemos interés en estudiarlas, en impulsar este tipo de actividad. Y bueno, nuestro doctorado, el nombre de nuestro doctorado es Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, entonces encaja todo este tipo de actividad. Muy bien, bueno, estaría súper bien que nos organizara el doctor un taller para el programa y la comunidad científica en general del CINVESTAB, porque ahora que está muy cercana, ¿no?, la idea de mezclar un poco la ciencia con las artes, ¿no?, estas disciplinas STEAM, sí, con una visión humanista, entonces estaría genial. Pero bueno, ha llegado el momento de escuchar en voz del autor de este libro que hoy se presenta con la comunidad CINVESTAB, pues que nos platiques, Gerardo, cómo nace esta idea de explorar la relación de las teorías modernas de la física con el cine, la literatura, de dónde sale esta inquietud para concluir finalmente con esta visión y reflexión filosófica que incluye tu obra, ¿no? ¿Cómo haces para integrar y sobre todo pues tener la capacidad de comunicar esto? Veo que el libro tiene ilustraciones bastante didácticas, ¿no? No solo es la foto, que claro que vende mucho la foto, pero nos interesaría conocer un poco pues cuál fue tu visión, de dónde surge esta inquietud, cómo le haces, ¿no? Y bueno, pues nos gustaría entonces que nos compartas. ¿Sí? Gracias, Ceci. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Ángel por
darse el trabajo de organizar. Ha presentado todos mis libros, entonces ya se vería muy mal si eso tampoco lo presentara. Y ahora voy yo, tengo la lista aquí de todo lo que dijo. Una. Y le agradezco mucho a Alberto la vueltezota que se echó desde Puebla para estar aquí con nosotros y por la excelente información que nos proporcionó del GTM, que es un proyecto, yo creo que heroico de nuestro país, ¿no? Por lo que significa esa fotografía. Y a Ceci, a empezar la charla. Muchas gracias. En realidad, yo cuando empezó a hablar Miguel empecé a hacer mi lista porque tenía que contestar y yo me voy a tener que invitar a comer porque dijo en muy poquitos minutos que soy oportunista, que tengo mucho tiempo libre. No sé, con tus regalías. Con la regalía, que es el quinto día, eso todo voy a empezar a contestarla. No es el quinto, es el sexto día. 5 de física y 1 bueno, ok. Oportunismos, sí, en cierta manera, aunque yo lo trataría de poner de otra manera. Efectivamente, bien observado por Miguel Ángel, una de las cosas que a mí siempre me llamaron mucho la atención es que en Europa y en los Estados Unidos, cuando algo ocurre en el mundo de la ciencia, no tienen que pasar más de 3 o 4 días cuando uno se encuentra un libro en las librerías. Eso es algo que a mí siempre me llamó la atención. Y me llamó la atención por varios motivos. Por un lado, el poder que tiene una industria editorial en Europa, en Estados Unidos, es algo impresionante. Es una industria editorial realmente que nos gustaría eventualmente llegar a tener en México. Y ahí se ve el poder de una industria editorial. Y siempre me llamó la atención cómo podía ocurrir eso, cómo se puede dar eso, cómo es posible, ¿no? Por un lado. Pero también por otro lado, siempre me llamó mucho la atención que existan otros mundos, que existe un mundo editorial distinto. Yo creo que Miguel Ángel comparte un poco eso porque él fue editor, le gusta la edición, fue desde que lo conozco un enamorado de la edición y eso también es una razón para que siempre esté el cosquillo de escribir y de ver qué es eso, ¿no? Cómo se hace y qué hay detrás en este mundo tan distinto del nuestro. Pero quizá las razones principales tienen que ver mucho con algo que, ya que citaste a Carl Sagan, acostumbraba a decir, yo creo, el enamoramiento que uno tiene con lo que hace. Carl Sagan decía que él no podía entender que los científicos no quisieran hablar de lo que hacen. Yo no puedo entender que los científicos no quieran hablar de lo que hacen. Todos los científicos, y yo lo puedo confirmar, todos los científicos están ansiosos por contar lo que hacen. Unos más, unos menos, unos con mayor habilidad o con menor habilidad para contarlo, eso es otro problema, pero todo el mundo se emociona cuando alguien entra en la oficina a preguntarle a uno a qué se dedica, ¿no? Pues para callarlo va a ser. Carl Sagan decía eso, dice, no concibo que un científico no quiera hablar de lo que hace. Decía porque la relación que los científicos tienen con la ciencia es una relación de amor. Y cuando uno está enamorado, uno quiere que se sepa. Yo creo que eso es un poco lo que más explica el que yo me haya puesto en algún momento a escribir. Bueno, que no fue reciente, sino que en realidad lo hice siempre. Primero que hice cuando llegué a México, lo primero que hice, la primera publicación que hice en México fue en Avance y Perspectiva, coordinaba a Miguel Ángel Pérez con un artículo de divulgación. Entonces siempre estuvo ahí un poco ese interés. En el caso del Higgs, por ejemplo, hizo crisis, fue cuando todos mis intereses hicieron crisis porque acababa de ser descubierto el Higgs y yo decía, alguien tiene que escribir esto, ¿no? Y me indignaba, ¿cómo es posible que nadie escriba, ¿no?, del Higgs? Y veía cómo en otros países salen los libros de inmediato y entonces de pronto un 1 de mayo ahí pensando otra vez de nuevo sobre cómo es posible que en México nadie escriba libros para la gente sobre lo que está ocurriendo. Además dije, bueno, nadie escribe nada del Higgs y entonces dije, bueno, pues a lo mejor yo debería escribir algo del Higgs. Y después de todo yo trabajo en el CERN, yo estuve en la primera fila y fue donde me cayó un poco el 20, ¿no?
Y entonces, sorprendido porque a la semana de que se había anunciado el descubrimiento del Higgs, pasé por Ámsterdam de regreso a México y ahí estaban libros del Higgs. Entonces me di a la tarea, y desde entonces me ha dado la tarea de tratar de contarle a la gente lo que está ocurriendo. Ese es más que oportunismo, yo creo que es ese enamoramiento de salir corriendo a decir qué es lo que está pasando en el mundo de la ciencia, ¿no? Es una disciplina ajena a lo que yo hago en cierta forma, así la asumí también. Este descubrimiento que está en la portada del libro es la primera fotografía de un agujero negro que de alguna manera recae más en el ámbito de los relativistas, ¿no? En los físicos tenemos la teoría de la mecánica cuántica, que se ocupa de lo microscópico y a la que yo me he dedicado toda mi vida. Y tenemos el mundo macroscópico, en donde tenemos la teoría general de la relatividad y la teoría especial de la relatividad, que se ocupa de lo grande. Pero me rehúso a aceptar completamente que es ajeno, porque los agujeros negros, para poder existir, necesitan de un colapso. No es solamente la acumulación de masa que se va aglomerando paulatinamente hasta ser un objeto monstruoso que desarrolla un horizonte de eventos. Para que eso llegue a ocurrir, para que se transforme en un tal objeto, es necesario que en algún punto del desarrollo se dé un colapso, que la materia colapse. De otra manera no se hubiese podido formar, y fue el gran descubrimiento del colapso lo que hizo posible, tanto que los practicantes de la teoría general de relatividad, el mismo Albert Einstein, creador de la teoría general de relatividad, consideraba que era imposible que se formaran agujeros negros de ese nivel. Fue la mecánica cuántica la que vino a explicar el colapso de los objetos y la posibilidad de comprensión de cómo se llegan a formar. En ese sentido no es totalmente ajeno. Un agujero negro reúne a las dos grandes disciplinas. Ahí están, en esa singularidad, en ese horizonte de eventos, se juntan las dos grandes teorías, y también ahí está la dificultad de entenderlas de una sola manera, ¿no? En ese sentido también es como una nota, ¿no? Sí se requiere mucho tiempo para escribir un libro, efectivamente. Yo tengo efectivamente mucho tiempo libre porque por alguna razón uno define lo que es tiempo libre de la manera más conveniente posible, ¿no? Yo, por ejemplo, he pasado mucho tiempo en los aeropuertos y en los vuelos que se llevan casi 16, 17 horas de México a Ginebra. Cada vez que uno va son 17 horas de viaje. Se dice fácil y para los jóvenes a lo mejor resulta muy atractivo, pero con el paso del tiempo eso se va volviendo una carga muy difícil. Y es así, y en las salas de espera, si uno le pone todavía la espera en los aeropuertos, pues entonces se va a las 24 horas de viaje, ¿no? Entonces son buenos momentos para leer, para escribir, y en ese sentido sí, también en las salas de espera de los médicos, cuando uno empieza a avanzar en la edad, ya tiene uno más tiempo en la sala de espera de los médicos, entonces sí hay un poco también eso. Hace poco que mi hija me decía que no podía entender cómo no le daba el tiempo de todo el día para estudiar para su examen, y no entendía cómo los adultos podíamos hacer tantas cosas. Y entonces, bueno, es que uno aprende a utilizar cada resquicio de las actividades del día para hacer algo, ¿no? Sí, la fotografía, el libro salió muy rápido después de la fotografía. En la fotografía se publicó el 10 de abril. Los datos se tomaron en abril de 2017. Fue una de mis columnas porque se anunció la constitución de esta colaboración internacional en la que México estaba participando, y a mí me pareció grandioso. Y entonces lo publiqué en una columna, y en aquel entonces la promesa fue que al año siguiente se publicaría la fotografía de Sagitario a Estrella. Nos prometieron Sagitario a Estrella y no nos han entregado Sagitario a Estrella, que es el centro de nuestra galaxia, ¿sí? Y nos prometieron M87, que es la galaxia elíptica que desafortunadamente firmó ahí Fox, pero bueno, habrá manera de hacer Photoshop. Sí, es una galaxia elíptica que se utiliza para calibrar incluso los telescopios ópticos, ¿no? René, que tiene telescopios ópticos, sabe, uno a menudo los apunta para verlos,
para ver a la galaxia elíptica que se encuentra en Virgo, porque es un objeto que hasta con unos binoculares se puede llegar a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido es comprensible. Pero la promesa era de Sagitario a Estrella y seguiremos esperando a Sagitario a Estrella, pero seguramente vendrán fotografías mucho más asombrosas porque ahora se ha formado ya no nada más el ETH, la colaboración del horizonte de eventos, pero ahora está la global, ¿no? Que están tratando de incluir telescopios en África y tendrá un mucho mayor alcance. Entonces hay mucho más por venir. Por lo demás, no sé qué podría yo comentar. A mí me gustaría que la gente participara un poco y a lo mejor en la conversación salen temas de los que podemos hablar un poco. Perfecto. Entonces abrimos el espacio ya para la audiencia, preguntas. Digo, no han leído seguramente el libro, hay una estación acá afuera, ¿no?, para que puedan adquirirlo. Pero dudas en general sobre la temática, alguna cuestión que quieran al autor. Sí, por favor. En realidad yo quisiera que el doctor Herrera nos platicara. Yo hace un par de semanas tuve la posibilidad de leer un poco la crónica de cuando se hizo la publicación de las ondas gravitacionales, pero solo lo leí como en una hoja y media y me quedaron esas ganas digamos, de saber más sobre el asunto. Yo no soy físico, pero la manera en la que la habían contado era de manera cronológica. Creo que se hizo cerca de unas vacaciones de diciembre, algo por el estilo leí, y me llama mucho la atención cómo el grupo de investigadores tardaron un poco en tomar la decisión de si se publicaba, de si se hacía en enero, por el golpe mediático que podía significar. Entonces, la verdad es que platicar con científicos que saben conversar, digamos, bien, es rico, ¿no? Entonces, yo no sé si usted tenga los detalles o tenga la información. Digamos, esa sería una petición, no sé si sea posible. Pues con gusto comento, que sea rápidamente, pero sí me gusta comentarlo porque efectivamente en la primera observación hay tema, ¿no? Yo tengo una columna en Milenio y siempre para mí ha sido la oportunidad para hablar de cosas que están ocurriendo, y en esa ocasión, cuando se anunció la primera observación de una onda gravitacional, no perdí la oportunidad para decir que se trataba de un error, ¿no? Yo soy en general contracorriente, siempre he sido contracorriente. Sí, tengo varios defectos. Y sí, no, pero el DCTS me conoce porque aquí vine a hablar de mis objeciones al cambio climático antropogénico y esta no fue la excepción, ni los agujeros negros. Siempre fui escéptico a los agujeros negros, siempre fui escéptico a que la matemática se realizara en la naturaleza de una tal suerte, ¿no? Y con las ondas gravitacionales ocurrió algo muy interesante. El 14 de septiembre de 2015, el experimento LIGO, el detector, no estaba tomando datos, estaba calibrando, ¿no? Se preparaba para empezar a tomar datos a la semana siguiente, septiembre de 2015. Y en esta etapa de calibración recibieron la primera señal, ¿no?, de una onda gravitacional. Y eso pues fue una gran emoción en todo el medio. Empezaron los rumores, empezó a esparcir por todos lados, todo el mundo comenzó a hablar de que se habían observado eventos, y entonces yo salí y dije, no, eso no puede ser. No pueden decir que han encontrado algo tan importante como las ondas gravitacionales en el periodo que no está en medición un detector, en el periodo en el que se está calibrando el detector. Y es particularmente grave porque el detector LIGO tiene un mecanismo de calibración en el que se generan señales falsas y nadie lo sabe y nadie lo debe de saber, y menos los estudiantes de doctorado, que fueron los que hicieron el análisis y encontraron que había una onda gravitacional. O sea, había muchas razones para pensar que se trataba de una equivocación, ¿no? El algoritmo del detector es tal que se genera una pequeña vibración que se mete en los datos y nadie dice absolutamente nada para probar todos los algoritmos. Es realmente un procedimiento ciego, ¿no? Y ese era el periodo en el que se hacían esas pruebas, la semana antes de calibración. Y después comenzó ya la toma de datos y no llegaron eventos.
¿no? Entonces, por todo eso, yo salí y escribí en mi columna que se trataba seguramente de una equivocación, y porque me gusta llevar la contra, la verdad. Pero después llegaron otros eventos, y después empezaron a cuadrar los eventos que llegaban con las mediciones y los parámetros y las simulaciones, y llegó un momento en que te puedes decir, pues no hay más. O sea, entonces sí, se demoró, efectivamente se había detectado en septiembre, empezó el periodo de mediciones, ya para la Navidad ya había más eventos, y en febrero, el 16 de febrero de 2016, se anunció formalmente el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Esa es un poco la historia, así contada muy rápidamente. Sí. Solo para complementar a Gerardo, y a lo mejor incluso darle un poco de razón en su escepticismo, no que requiera que le apoyemos en el escepticismo, ya lo tiene. Un descubrimiento que ha hecho LIGO y que era hasta cierto punto inesperado, era la existencia de estos hoyos negros masivos con decenas de masas solares. O sea, si bien había gente que pensaba que existían, había gente que pensaba que no existían. Y estos son objetos que son mucho más luminosos en ondas gravitacionales que, por ejemplo, la fusión de dos estrellas de neutrones, que era algo que sí se esperaba observar y que a la fecha no se ha observado una vez. Entonces también el hecho de ver de repente que dos hoyos negros de 30 masas solares se fusionan en uno de 60, lo cual no todo mundo esperaba, yo creo que eso también era un poco sorprendente y daba pie a la... ¿Puedo hacer otro? Sí, ¿cómo no? Es que ahorita por lo que comenta, yo soy doctor en química y en química, básicamente hago estado sólido, tenemos el asunto de la reproducibilidad de los experimentos. Nosotros no podemos publicar nada si al menos no hicimos, no sé, 5 experimentos, por decir algo, para que sea... Y en la cuestión de las observaciones, por ejemplo, ¿cuántas observaciones tengo yo que hacer para determinar que un evento es reproducible y que, digamos, yo lo pueda publicar? Se me acaba de ocurrir, nunca lo había pensado. Es correcto, sí. En el caso del LIGO, tenía un poco el dilema de que LIGO es el detector más preciso que se tenía y los primeros eventos los observó LIGO. Pero afortunadamente empezaron a llegar eventos en los que también Virgo bueno, ahora ya más, ¿no? Pero donde hay un detector en Italia, que fue de hecho el antecesor, que vio señal también. Entonces ya es bastante congruente, ¿no? Ya Más no, de uno sería... sí, aunque se tiene el problema de que eventualmente tienes un instrumento que es muy preciso y entonces tú lo que ya no aspiras a que otro lo vea, que sería lo ideal, que alguien más lo vea, un tercero lo vea. Pero acá, en todo caso, pues si no te queda de otra, tienes que estudiar con mucho detalle y hacer chequeos, ¿no? Chequeos con lo que las simulaciones dicen, chequeos de todo tipo para poder salir con un anuncio sin que alguien más lo haya visto. No es el caso de LIGO, porque digo, hay otros detectores que ya están midiendo junto con LIGO eventos, en ese sentido. Ahora mi escepticismo ha vuelto a nacer, porque la semana pasada, porque bueno, LIGO ha seguido observando, mejoró su detector, y por alguna razón que no entendemos, ahora está viendo más eventos de los que debería. Y no está en calibración. Es decir, cuando uno ve eventos, ve la frecuencia y se hacen cálculos y se hacen estimaciones de cuántos agujeros negros hay, cuál es la población, cuántos se esperan medir, etc. Y lo sorprendente es que en el último año se han observado una tal cantidad de eventos que no corresponde con la frecuencia que se esperaba, ¿no? Entonces, siempre, pero vamos, siempre hay ese tipo de cosas. Y a mí me gusta luego darle seguimiento porque pues uno no sabe, ¿no? O puede ocurrir algo interesante, que haya aumentado la frecuencia de los eventos, o hay un fiasco, o que está ocurriendo, ¿no? Por eso nomás lo lanzo para que vean que la ciencia, y esa es la idea de hacer comentarios de escepticismo también. La idea central es que la ciencia es activa, que es viva, que no es algo que se muere, no es algo que se anuncia y queda en un paper y queda ahí para el resto. No, la ciencia vive y tiene altibajos, hay equivocaciones. Yo creo que también es importante mostrarle eso a la gente. A mí a menudo me ha tocado en mi columna anunciar algo
y luego después desdecirme, ¿no? O en el caso del hidrógeno metálico. El hidrógeno metálico, me emocioné mucho cuando se anunció hace 4 o 5 años que alguien había obtenido en laboratorio hidrógeno metálico, y salí, y sí, soy cuidadoso de ponerlo, ojalá que se confirme. Y después, cuando soltaron el hidrógeno, desapareció. Y luego me escribió un señor, un profesor de una secundaria, que les quería decir a los alumnos del hidrógeno metálico que había leído en mi columna y que por favor lo actualizara. Y entonces le tuve que decir, bueno, como recordarán, la columna decía que era un preliminar y resultó que no, pero ahora el año pasado acaba nuevamente de ser anunciado otra vez el hidrógeno metálico. Y entonces ahí la filosofía es esa, la ciencia es así, está viva, no es algo, ¿no?, que se escribe y ya terminado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá atrás. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, al igual que el doctor Herrera, yo también soy un poco crítico de las ciencias experimentales. En el caso del LIGO, del detector de las ondas gravitacionales, ¿cómo le hace para descartar, por ejemplo, vibraciones mecánicas de suelo? Porque digo, por muy buenos amortiguadores que se tengan, pues la precisión de este tipo de experimentos debe ser extremadamente alta, no sé. Gracias. LIGO tiene en realidad son dos detectores, uno en la costa del Golfo, en el Atlántico, digamos, en Livingston, y otro en Hanford, en Washington, en la costa del Pacífico. Y lo que se espera es una coincidencia para eliminar que una vibración en un lugar se ve malinterpretada. Tiene que haber la misma vibración congruente en el otro lado del continente, en el lado del Pacífico y en el lado del Atlántico. Pero por supuesto que se ha logrado una precisión enorme para la detección de vibraciones, es la más alta precisión. Y luego se recurrió a un método que es la base del premio Nobel de uno de los 3 que recibieron el premio Nobel, que es cómo va embebida, la señal va embebida en una cantidad de ruido impresionante. O sea, esa parte es muy bonita, desafortunadamente es un poco más técnica, no me puse a describirla en el libro, pero lo que el detector ve esencialmente es ruido. Y a menudo es desconcertante cuando uno no trabaja en estas áreas, a veces hasta para mis colegas. Nosotros tenemos uno de nuestros detectores en ALICE. Hemos construido 3 detectores para ALICE y uno de ellos lo hicimos apenas en 2015, y me acuerdo que hasta los mismos colegas me decían, oye, pero ¿cómo puedes estar a 17 metros con todo ese material enfrente y ser la señal de trigger, ser la señal de disparo? Y entonces yo les decía, no, es un detector de ruido. Y los mismos colegas se sorprenden, pero ¿cómo? Nosotros vemos solamente ruido. Se resulta desconcertante, pero un poco eso ocurre con LIGO, detecta ruido. Y en el ruido va adentro del ruido, como señal más pequeña que el ruido, va la señal deseada. Y hay toda una técnica muy ingeniosa para extraerla del ruido. Es una parte muy bonita, en la que se hacen patrones, se hacen máscaras y se va metiendo en el ruido hasta que hace bingo y te aparece que ahí está un patrón de esa señal. Algo así, por ahí. Sí, uno de los trabajos que uno tiene que hacer es justamente la caracterización también del ruido natural, las vibraciones o el ruido sísmico, incluso en estas regiones de Luisiana, que no es particularmente sísmica, pero hay una caracterización del ruido para entender a qué frecuencias y cómo llega, y compararlo con la señal que se espera, que además el hecho de buscar una señal en coincidencia o casi coincidencia, con una diferencia de milisegundos entre un detector y el otro, es un poquito la forma de escarbar por debajo del umbral de ruido. Lo que es totalmente cierto que el LIGO escarba por abajo del nivel de ruido de una forma extraordinaria. De hecho, yo la verdad es que no hubiera apostado mucho de que el LIGO iba a ver cosas hace 5 años, pero pues, la forma como lo han logrado
es espectacular, y ha sido en parte caracterizar el ruido y saber exactamente el patrón de la señal que buscan, ¿no? Doctora Marta, por favor, si le pasa. ¿Qué tal? Buenos días. Yo no quisiera dejar de mencionar la enorme valía que tiene el publicar libros de difusión. En ese sentido, bueno, yo le diría al doctor Pérez Angón que yo no veo que sea un oportunista, sino un oportuno, lo cual es muy diferente. Tampoco creo que el doctor Gerardo Herrera, haya escrito sus libros en las salas de espera de los aviones o de los médicos. Espero que no las hayas pasado mucho. Lo que sí creo es que es esa vocación de difundir, no es nada más que te guste lo que haces, sino que difundes, y esa vocación de difusión me gustaría que se transmitiera a muchos más investigadores de todas las áreas, precisamente para que no tengamos que ir a explicarle a nuestros legisladores, ir a perder, ese sí sería perder nuestro tiempo, si antes no hacemos todo ese trabajo de divulgación con los niños, con los estudiantes de secundaria, de preparatoria, ya no se diga más adelante. Así es que, Gerardo, te felicito. Ojalá pueda aprender algo de ti y pueda efectivamente escribir algo de divulgación para entrenar, para enseñar qué es lo que hacemos que tanto nos apasiona. Gracias, Marta. No, ya tengo que reivindicar a Miguel, yo lo quiero mucho, Miguel. Yo sé en qué sentido lo dijo, ¿no? Claro. No, claro, yo creo también es como a lo mejor conveniente decirlo. Hubo una época en que leía mucho a Alfonso Reyes, y en algún lugar leí a Alfonso Reyes, considero uno de los grandes sabios de México, y en algún momento leí que él acostumbraba a decir que todos tenemos la obligación de escribir, así lo planteaba él, y bueno, lo hacemos, porque escribimos papers, pues él no especificó qué escribir, ¿no? Pero sí, a lo mejor es un buen mensaje para los jóvenes, ¿no? Siéntanse obligados a escribir siempre, estar continuamente escribiendo. Yo creo que es además una actividad muy gratificante, pero también es una terapia, también es muchas cosas escribir. Desafío, en fin. Sí. Doctor No, bueno, quiero precisar. Sentido de la oportunidad es muy diferente a ser oportunista. Y tengo dos ejemplos para precisar el término. Bueno, el primero tiene que ver también con Gerardo. Gerardo, en su quinto libro, que no es sobre física, es sobre el mal uso de los datos estadísticos, criticó la forma en que este panel de las Naciones Unidas sobre el cambio climático publica sus datos de manera tan, por lo menos poco científica. Digo, los que han visto, bueno, en nuestras clases que damos aquí en el DCTS, criticamos las gráficas que dan para la temperatura promedio de la Tierra en la evolución de año con año. Pero la primera crítica que le oí a Gerardo es: ¿cómo es posible que puedan asignar nuestros colegas de ese panel un valor de la temperatura para toda la Tierra, para todo el año, sin incluir barras de error? Pues la actividad que hace Gerardo, bueno, nuestros físicos experimentales de altas energías, es lo primero en lo que se preocupan. Si lo que están midiendo va a tener la suficiente precisión como para publicar datos con un margen de error o una desviación estándar adecuada, de manera que sí les crean todos el resto de la comunidad. Bueno, él quiso publicar este tipo de comentarios en una revista de este país. Sí estuvo publicando por cierto tiempo columnas, pero entonces otro colega del área de la ecología vetó esa intervención, o sea, no aceptó
ese tipo de crítica de un gremio sobre otro gremio. Y yo creo que ahora todos estamos preocupados por el cambio climático, pero sí nos gustaría que ese gremio tuviera la precisión suficiente o que lo divulgara de cómo es posible que puedan publicar una temperatura o cambios de temperatura de hasta fracciones de grado centígrado de grado, para que, sin darnos una idea del margen de error involucrado. Creo que el problema es tan grave que eso sí debería de reflejarse más allá de su gremio. Y no lo hacen. Entonces, si leen su libro, ahí va a estar claro en qué sentido, en este caso, si hubieran publicado su artículo en este país, hubiera tenido sentido de la oportunidad. O sea, convencer a otro gremio de que a todos, por el beneficio de todos, nos conviene saber qué es lo que están haciendo, la famosa ahora ley de la transparencia, y que haya otro grupo de científicos que pueda reproducir esos datos y decir, oye, mi margen de error es diferente, etcétera, y mi predicción es esto. Creo que la salud del planeta va de por medio y deberíamos de tomarlo en serio como ellos se toman en serio sus mediciones. Bueno, ese es un sentido de la oportunidad que creo que no es el oportunismo que menciona él, sino estrictamente sentido. Tengo otro ejemplo del sentido de la oportunidad que ahora tiene que ver con avance y perspectiva. En un cambio de administración del CINVESTAF, otra vez con problemas económicos, uno de los directores, no el que está aquí presente, otro director, dijo, tenemos tantos problemas económicos en el presupuesto que vamos a cerrar esa revistilla, ¿no? Y en el consejo editorial de Avance y Perspectiva teníamos la participación de Pirincho, de Marcelino Cereijido. Y entonces lo que se propuso a nivel del consejo editorial fue pues que por lo menos deberíamos de poder hacer una encuesta para ver si realmente esa revistilla tenía cierto alcance. En aquel entonces no había internet todavía, o sea, tenía que ser algo fuera de internet. Entonces el director le pidió a María Ibarrola, que también era miembro del consejo editorial, ella tenía muy buenas conexiones con grupos que en aquel entonces se dedicaban a hacer encuestas, ahora pues hay miles de grupos que hacen eso, y presentó el presupuesto al director para hacer la encuesta a nivel internacional, porque en ese entonces teníamos una distribución de 8,000 números de avance y perspectiva, y en Latinoamérica nos conocían bastante bien. Al ver el presupuesto de esa encuesta, el nuevo director dijo, no, mejor síganle, porque era, el costo de esa encuesta era mayor que el presupuesto de publicar avance y perspectiva todo el año. Pero entonces Pirincho, con el sentido de oportunidad de un científico, dijo, señor director, bueno, le habló de tú porque todos le hablábamos de tú, y yo tengo otra propuesta para tratar de averiguar el impacto que tiene nuestra revista sin costo, sin mayor costo y relativamente rápido. Y ya le explicó, y entonces lo que hicimos fue, los que ya tienen cierta edad, canas, recordarán que en Avance y Perspectiva empezamos a publicar una serie de artículos escandalosos difamando a Marcelino Cereijido, el trabajo científico. Él era el autor de eso, era él mismo, pero con un seudónimo. Pues una vez que se leyeron los primeros artículos difamando que lo que hacían no tenía sentido, que además se tomaban los datos de otros, bueno, diferentes, recibimos llamadas, telegramas, porque no había internet, de diferentes lugares de México y de Latinoamérica. Y recuerdo una de dos colegas astrónomos de la UNAM que me llamaron, bueno, me conocían. Miguel me dijeron, Miguel, estamos cruzando aquí una apuesta, ¿nos puedes por favor decir si es cierto o no el material que está ahí? Le dije, no puedo decirlo en este momento porque va a seguir la serie, y siguió, Pirincho siguió por 5 o 6 números el esquema, y eso, digo, además de que nos permitió percibir el nivel de difusión que tenía Avance y Perspectiva, fue gratis, no nos cobró nada Pirincho, pero como a él le gusta, sí,
que hablen de él y eso, y no le preocupa, bueno, ya tiene una buena fama de su trabajo científico, que no le preocupaba que se llegara a pensar que estaba haciendo trampa en sus experimentos. En ese sentido, creo que Gerardo también tiene sentido de la oportunidad. Ojalá y esto le permita vender muchos libros para aumentar ingresos. Ahora no está prohibido por la ley que reciba regalías de su trabajo realizado en un centro público de investigación. Y nada me gustaría hacer esa corrección. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Sí, no, por favor. Muchas gracias, es un placer que estén aquí con nosotros. En estos momentos en donde hay un cambio en las políticas públicas, un cambio de visión y la forma en la que se está distribuyendo el presupuesto es contrastante frente a los gobiernos pasados, ¿qué consideran en su experiencia que tendría que suceder ya que como comunidad, qué tendremos que hacer para, además de difundir, pues esto, tener como mayor presencia? Estoy pensando en no solo en que no disminuyan lo que ya se tenía, ¿no? Poco, sino en pues esto, seguir trabajando en los grandes proyectos de infraestructura científica en donde ponen a México en la foto pues del top 10, no solo en el campo de la física, sino en los demás campos científicos. Pues yo no tengo una respuesta, yo no sé qué es lo que se debería hacer, pero sí creo que una parte sustantiva de actividad, no solamente ahora, sino siempre, tiene que ver con la difusión. Yo sí creo. De hecho, cuando hace poco tuvimos la noticia de que el CONACYT iba a cambiar por completo sus políticas, y en particular nos hicieron ver que todos los proyectos internacionales iban a ser cancelados, pues nos alertamos mucho los que trabajamos en proyectos internacionales y acudimos al CONACYT, y después de algunas aclaraciones, bueno, seguimos vivos. Pero en esa ocasión la directora general, de manera casual en el elevador, me dijo que sí, que efectivamente iban a cortar a todos los proyectos internacionales, que el nuestro no había problema, pero que era muy importante que la gente supiera más de esos proyectos, que era importante difundirlos y divulgarlos, ¿no? Eso me pareció sensible por parte del CONACYT, porque yo creo que es importante eso. Yo sí creo que tiene sentido. No sé si, por supuesto que eso no es suficiente. O sea, hay una política con respecto a la ciencia en la que yo destaco siempre cuando puedo, y lo digo, destaco que quizá lo más negativo de la política actual es un discurso que ni siquiera necesariamente se lleva a cabo en la práctica, porque tenemos convocatorias abiertas, porque CONACYT subió de presupuesto este año en 1,000 millones de pesos, porque a final de cuentas, a pesar de todos los anuncios que se hacen y demás, pues la cosa va, ¿no? Hay convocatorias abiertas, vamos a ver cómo cierran las convocatorias, ¿no? Pero, sí, bueno, por supuesto que sigue el presupuesto más bajo que lo que debería de ser, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todavía más negativo que eso, todavía más allá de los bajos presupuestos, de las políticas que son muchas, ¿no? De importaciones de equipos científicos, etcétera. Todavía peor que eso me parece a mí el discurso de odio que se ha generado, ¿no? Es un discurso de odio que yo no le veo mayor sentido. Esa necesidad de estar acusando a los científicos en las mañaneras como gente corrupta, y a partir de que el CONACYT tenía que encontrar casos de corrupción y etcétera. Eso es un discurso que yo creo que ha dañado mucho más que todo, ¿no? Por otro lado, la directora de CONACYT había comentado que la ida a la Luna era lo peor que había hecho la ciencia occidental, que era una empresa completamente inútil, de la que no se había sacado nada. Lo había comentado hace algunos años, y ahora estuvo muy contenta anunciando la fotografía como un gran éxito de nuestros científicos. Entonces,
quizá hay que tomarlo todo con ¿Quieres comentar algo? Bueno, es en la misma dirección. Cuando empezó el sexenio de Peña Nieto, que prometió ir incrementando el gasto de la inversión en ciencia y tecnología en 0.1% hasta llegar en el sexenio al 1%, pues inmediatamente los físicos que sabemos hacer cálculos hicimos la estimación y eso equivalía a tener una nueva inversión en ciencia y tecnología de $1,000 millones, o sea, no de pesos. Pues entonces nos entusiasmamos, algunos colegas mucho más que otros, pero en la academia y en el foro consultivo empezaban a organizar estas famosas mesas redondas de hacia dónde va la ciencia, donde la idea era pues presentar propuestas de proyectos de cientos de dólares. Bueno, Gerardo también presentó uno, etcétera. Nos hicimos ilusiones de que eso iba en serio. Bueno, ahora creo que eso está descartado, pero lo que todavía es más preocupante es de que un secretario de Estado publique en un periódico sobre, lo llama así el título, falacias de la ciencia mexicana, y entre ellos incluye el GTM. O sea, ese nivel de inconsciencia entre colegas, nada más por pues calificar o seguir esta tendencia de este sexenio de criticar todo lo que pasó en los sexenios anteriores, pues nos va a llevar al fracaso completo de muchas cosas. O sea, los que estamos formando gente, nuevos investigadores, que nos hacemos la idea de que la comunidad de científicos mexicanos se va a ir incrementando poco a poco, como se dio en el pasado, pues ahora, ¿qué les podemos decir a nuestros estudiantes, a nuestros colegas más jóvenes? Por ejemplo, a mí una anécdota que tengo sobre cómo yo detecté que en el INAOE iban en serio para crear el GTM. Un grupo de colegas hemos fundado el Atlas de la Ciencia Mexicana, que nos hemos dedicado, bueno, ya ahora no hay presupuesto para eso, pero nos dedicábamos a estar obteniendo información estadística sobre la planta académica, producción e impacto de los científicos, la ciencia, los tecnólogos mexicanos. Y de repente en un año vimos que la comunidad de astrónomos, que eran del orden de 30, que estaban muy bien centrados en la UNAM, de repente se empezó a crear otro grupo similar, del mismo tamaño, en el INAOE. Entonces, eso era la primera evidencia de que había un gran proyecto en formación. Y eso creo que es lo más serio que podemos hacer nosotros. Cuando se hace una propuesta, tener el grupo de colegas que sepan hacer el trabajo con anticipación y no en el momento que nos avisan que va a haber dinero, entonces empezar a hacer las contrataciones. Eso lo tratamos de hacer de manera profesional y desgraciadamente en este momento, cuando no tenemos seguridad de qué tipo de proyectos se van a poder fundar, ni siquiera en 3 años, o sea, estamos al borde de un cambio de paradigma de la ciencia mexicana, entonces creo que eso sí es grave. Y creo que, bueno, por eso habíamos invitado a la directora de CONACYT, a la secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, pues para que dentro de ese contexto que mencionó Gerardo sobre la opinión de Elena Álvarez Buya de que deberíamos estar publicando lo que hacemos, pues dijimos, le va a interesar hablar un poco de un libro de divulgación en ese. Y es lo que están postulando. O sea, parece que en el SNI sí va a tener mucho peso el trabajo que hagamos en publicaciones locales, en español, etcétera. Y por supuesto, no creo que descarten las publicaciones internacionales, pero creo que este material, de hecho, en el CIMBESTAB, no, el esfuerzo que se hace en publicar estos libros, pues no reditúa en promociones o nueva contratación de investigadores.
O sea, realmente es tenerle amor al arte, de ganas de divulgar, de hacerlo bien, y lo hace muy bien Gerardo, proseguir con esa tarea. Sí, eso se presta para todo un seminario. El tema, obviamente hay un punto de que la ciencia no ha permeado en la sociedad en este país, ¿no? Y efectivamente el hacer difusión yo creo que es muy importante, para que la sociedad, si va uno por la calle y pregunta ¿para qué le sirve la ciencia en México?, la mayoría de la gente dice, pues para nada, ¿no? Nosotros nos preocupa la inseguridad, la economía, lo que sea, ¿no? Entonces no ha llegado, y creo que también tiene que ver un poco con los números, ¿no? El presupuesto, ya sabemos que el presupuesto en ciencia es bajo en México, pero creo que la parte más dura de eso es que la comunidad científica no ha llegado a la masa crítica donde tiene un impacto en la sociedad. A mí cuando me dicen que debería llegar el presupuesto al 1%, yo estoy de acuerdo, pero con un crecimiento proporcional de la comunidad científica, ¿no? Nosotros tenemos estos números, ¿no? De 1 o 2 científicos por cada 10,000 habitantes de la población económica activa, cuando en Europa, entonces son 10, 20, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos la masa crítica, y si fuéramos 10 veces más, pues el presupuesto entonces sí sería por encima del 1% del Producto Interno Bruto, y tendríamos una incidencia mucho más fuerte, y también habría más gente promocionando y buscando y justificando por qué es bueno en México tener grandes proyectos, grandes telescopios, sincrotrones e instrumentos, y que estos pueden tener una incidencia en la sociedad. Entonces, de alguna forma tenemos que ingeniar no solo la formación de recursos humanos, sino que estos lleguen y llegar a tener una masa crítica para que la comunidad científica en México tenga impacto real en la sociedad, y la sociedad lo perciba, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, es que a mí me gustaría preguntarle a Gerardo, se le ha estado insistiendo, pero no me quiere contestar. A mí me llama la atención de hace 6 libros, ¿en qué momento tomas la pluma o la computadora y decides, ¿no?, empezar a escribir un libro de divulgación, y con qué herramientas? Porque obviamente sabes perfectamente escribir artículos científicos y otro tipo de documentos, pero no necesariamente te reconoces, o no sé si ya te reconocías, con las habilidades para pues presentar un libro para a la sociedad, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, ¿en qué momento lo decides? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que hace que tomes el papel y el lápiz y empieces a escribir? Sí, es una pregunta complicada, es una pregunta difícil, porque pues me imagino que cada quien escribirá de la manera como quiere escribir, y hay gente que tiene un plan y se prepara y lo lleva a cabo, pero algo que en mi caso funciona es que la escritura me diga a dónde quiere ir. Eso suena como muy raro, como que eso no tiene ningún sentido, que estoy evadiendo la pregunta, pero no es así. Y si ustedes hacen el ejercicio de escribir, los que no escriban, yo los invito para que se propongan escribir lo que sea, una historia, un cuento, y se van a dar cuenta de que apenas empiezan a escribir, y entonces la escritura se empieza a hacer no como ustedes lo habían pensado, y eventualmente regresan, emborronan, ahora hacen un copy-paste, y todo con lo que ahí van a empezar en realidad lo quieren al final, y luego en realidad la historia que querían contar no, ya cambió, mejor cuento esto otro, y termina siendo no lo que ustedes se habían propuesto, sino que lo que la escritura les dijo. A mí me pasa mucho eso. Tengo una hija que está empezando a escribir, y ella, como todo mundo, se enfrenta a la página en blanco, ¿no? Y hace toda una investigación, y le dedica días, semanas enteras a hacer toda la investigación, y cuando le pregunto ¿y qué has escrito? Dicen, no puedo empezar, y un poco lo que yo le digo es eso, es que tienes que comenzar de alguna manera, como sea, no importa, porque ya después la escritura te lo va a ir diciendo, ya se va a ir acomodando eso. Entonces es un poco lo que en mi caso ocurre. Yo no tenía...
Desde luego que escribo para los jóvenes, sí. Yo he tenido siempre la impresión de que el interés real, actual de la ciencia es el de los jóvenes, ¿no? No quiero descartar a los adultos, pero sí en mis charlas veo una clara diferencia de generaciones, ¿no? De los adultos fascinados con la política, fascinados con las historias de corrupción, es un hecho, así crecimos, yo estoy, pero fascinados con la telenovela que nos ha dado el PRI, el PAN, el PRD, las historias de política que nos han contado toda la vida y cuál es el nuevo caso de corrupción y cómo lo hicieron. Estamos fascinados con las telenovelas y creo que la nueva generación no, la nueva generación ya no se interesa tanto por eso. La nueva generación está más inclinada hacia las sensaciones, hacia las percepciones, ¿no? Se los acusa de la gratificación instantánea, se los acusa de un exceso de importancia que le dan a la percepción, a las sensaciones. La nueva generación es de sensaciones, ya no quiere. Y creo que la ciencia les da eso a las nuevas generaciones. La ciencia les da la posibilidad de sentir algo cuando se les presenta una nueva idea, cuando se les presenta la imagen de un agujero negro, un joven se lanza a imaginar cosas. Cuando se les platica la mecánica cuántica, los jóvenes sienten algo. Y entonces siento que por ahí va, que son los jóvenes los que vienen con ese interés real, ¿no? Y en ese sentido sí, yo creo que estoy escribiendo para los jóvenes, como que es el público que es muy receptivo, es muy sensible. Sí. ¿Llevas un tracking ahorita de quién te está leyendo? Pues la gente escribe, ahí sí, escribe mucha gente joven para preguntar o simplemente para felicitar, o también hay adultos que escriben, desde luego, a lo mejor se atreven más a escribir, ¿sí? Sí, yo creo que hay un eco en ese sentido. Por supuesto que no hay todavía yo digo que en buena medida el que no se vendan los libros y no den tantas regalías tiene que ver con que esos jóvenes no tienen poder adquisitivo. Pero yo creo que viene como un boom importante, ¿no? Yo creo que sí. Pero efectivamente no hay un plan. Hace un año que Miguel organizó la presentación del libro El azaroso arte del engaño y me acuerdo que alguien preguntó qué es lo siguiente que iba a escribir. Me acuerdo que alguien lo preguntó. Y yo contesté dos cosas. A mí me gustaría mucho escribir de ciencia y religión, y me gustaría, porque es un conflicto fantástico que ha estado con nosotros por muchos años. Y yo sé que es un discurso anticuado porque está muy trillado, pero creo que hay cosas nuevas que hay que contar, y así contesté. Y también dije que me gustaría escribir del tiempo, porque no hay nada más misterioso que el tiempo. Pero mira lo que salió, o sea, resulta que cuando uno quiere escribir del tiempo, tiene que escribir de los agujeros negros, porque son por antonomasia la deformación extrema del tiempo, y entonces acaba uno escribiendo de agujeros negros. Eso es lo que quiero decir cuando digo que la escritura lo lleva, no uno a la escritura. Bueno, pues muchas gracias. Pues queda abierta la invitación para que adquieran el libro, lo degusten, lo disfrutemos, y bueno, ya fuera hay una estación, decía yo. Le agradecemos a los participantes de la mesa que hayan venido desde Puebla, ¿no? Desde tantos lugares en los que andas ahorita promoviendo. Ya te veremos ahora en la FIL, ¿no? Este jueves 5 se presenta en la Feria de Guadalajara, en el Internacional del Libro. Y bueno, les hacemos la entrega. Aquí Alberto, un agradecimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el ciclo de seminarios, ya para concluir lo concerniente este año. Muchas gracias.